¿Necesitas editar PDF desde tu celular de forma rápida, fácil y completa? Esta herramienta lo tiene todo. Subraya, marca y edita texto directamente en el archivo. ¿Quieres agregar imágenes, resaltar ideas o incluso hablar con tu PDF? ¡Puedes hacerlo! También puedes hacer que te lea en voz alta, escanear documentos físicos, editarlos, resumirlos, firmar, agregar sellos y muchísimo más. Una solución todo en uno para que trabajes con PDFs donde quieras. Quédate, porque en este video te mostraré cada una de estas funciones paso a paso para sacarle el máximo provecho a esta aplicación llamada Wondershare PDF Element, que es compatible no solo con Android, sino también con iOS. Por lo cual, vamos a hacer la prueba descargando el aplicativo y esperando a que se complete el proceso. Una vez completado, procedemos a abrirlo. Una de las cosas que me gustó de este aplicativo es que es muy completo en todos los sentidos. Por ejemplo, cuenta con un paquete de herramientas donde puedes editar el PDF, convertir, hablar con la inteligencia artificial, combinar, comprimir y muchas cosas más. Aparte de ello, desde la función Archivos, puedes importar tus archivos, ya sea desde el ordenador, desde la nube o inclusive desde tu mismo equipo de celular puedes importar los documentos PDF. Asimismo, en Paquete Herramientas ya encuentras las funciones más completas que te había comentado al inicio del video, para que puedas usar todas las funcionalidades que te ofrece la aplicación de Wondershare PDF Element. Otra de las cosas que me gustó bastante es que si nos dirigimos al apartado de plantilla, pues desde aquí ya nos muestra una gran variedad de plantillas que fácilmente podemos adaptar a nuestro trabajo. Esto con la finalidad de elaborarlo desde cero, ahorrándonos un montón de tiempo al momento de editar un PDF. De igual manera, otra de las cosas que me llamó bastante la atención es que si le das un clic en el signo de más, te ofrece funciones más específicas, como abrir un archivo, importar fotos, escanear, crear un PDF o una carpeta. Es que esta aplicación es única por su versatilidad y las funciones que tiene. Vamos a ponerlo a prueba. Para ello, voy a subir un documento PDF que tengo en mi celular, por lo cual ingreso a la carpeta de este dispositivo. Luego, en la carpeta de descargas, en mi caso, y voy a seleccionar un documento para ver juntos cómo sacarle el máximo provecho a estas funcionalidades. Por ejemplo, una vez que abriste tu archivo PDF, puedes seleccionar exactamente el número de página que quieres editar a tu gusto. ¿Quieres subrayar, resaltar o hacer algún tipo de anotación? Es sencillo. Solo le das un clic en Anotar. Desde aquí puedes seleccionar esa parte importante del texto que quieres resaltar. Aparte de ello, también puedes cambiarle de color o, inclusive, encerrar en un círculo o marcar partes importantes, en las cuales podrás tener una mejor capacidad para organizarte mejor y ser más eficiente con los trabajos del día a día. Otra cosa que también puedes hacer es editar los textos. Solo te ubicas en el número de página que quieres editar, luego le das un clic en Editar, nuevamente clic en Editar, en donde puedes seleccionar el estilo de letra, el tamaño y empezar a escribir de una forma sencilla, fácil y práctica. Pero eso no es todo. También puedes añadir imágenes o algún tipo de gráfico que desees. Es fácil. Solo le das nuevamente un clic en Editar, luego presionas en Añadir imagen, seleccionas la imagen que quieres añadir, luego puedes ajustar el tamaño y encajarlo en cualquier parte de la página que gustes, en donde puedes observar que la calidad no se pierde. Por el contrario, se mantiene, dando a nuestro PDF una apariencia más profesional. Otra de las funciones que me agradó bastante es que también puedes hablar con un PDF. Si hay partes que no entiendes o quieres hacer un resumen para no leer todas las hojas, una forma sencilla de hacerlo es presionando en Hablar con el PDF. Desde aquí puedes hacerle las preguntas que gustes, resúmenes, ampliaciones y muchas cosas más. Y esto se debe a que esta aplicación cuenta con una inteligencia artificial muy completa, enfocada a resolver siempre nuestras dudas. Y esto es muy bueno, porque nos ayuda bastante en muchos puntos a la hora de preparar, resumir, ampliar
o editar un PDF. Ahora bien, si presionas el apartado de Páginas, pues desde aquí te muestra exactamente en qué número de página te encuentras, en donde puedes añadir más páginas, rotar, extraer, eliminar. Es más, si presionas en esos 3 puntos, puedes recortar, copiar, ajustar los márgenes e inclusive compartirlo con alguno de tus contactos. Y hablando de puntos, si presionas los 3 puntos de la parte superior derecha, pues te muestra más funciones interesantes que puedes hacer con tu PDF, tales como añadir audio, convertir, resumir, ajustar, añadir marcador, añadir una página en blanco. Pero en este caso voy a hacer hablar a mi PDF. Para ello, solo presiono en Leer en voz alta. Quiero que escuches por ti mismo cómo habla mi PDF. La inteligencia artificial y su aplicación en diversos sectores productivos. La planificación, el diseño, la enseñanza del conocimiento, elementos del sistema experto, base de hechos, base de conocimientos, motor de inferencia, dispositivos de entrada, salida. Perfecto. Ahora sí, volvemos al inicio. Otra de las cosas que podemos hacer es escanear un código QR, escanear nuestros libros o cualquier documento físico. Para ello, solo presionamos en el icono de Scan, luego presionamos la primera opción, y desde aquí, por ejemplo, si tuvieras un código QR, lo puedes escanear. O si tienes algún texto importante en tu documento, puedes examinar el archivo tomándole foto, en el cual nuestra aplicación empezará a reconocer los textos que hay dentro de ese texto. Para ello, debes presionar OCR en PDF y seleccionar el idioma por defecto del texto, en este caso, el español. Una vez que terminó de reconocerlo, desde ese momento se vuelve un texto editable, en donde puedes subrayar, agregarle letras, imágenes o inclusive hablar nuevamente con el PDF y preguntarle, por ejemplo, de qué trata el contenido, en donde la inteligencia artificial empezará a analizar el texto y te sacará puntos muy importantes y te explicará de manera entendible de lo que trata esa página. ¡Excelente! Ahora bien, si eres de las personas que constantemente realiza firmas, pone su sello a diario, pues déjame decirte que PDF Element también cuenta con ello. Por lo cual, hacer la prueba subiendo un nuevo documento PDF. Por ejemplo, este es un modelo de contrato, y siempre en la parte final de un contrato se pone el sello o la firma. ¿Y cómo se realiza este paso? Pues sencillo. Una vez que estés en la hoja que quieres firmar, solo presionas el apartado Rellenar, en el cual te muestra 2 opciones. Si quieres sellar, solo presionas en Sello. Puedes agregar uno de estos sellos, o inclusive personalizarlo. Y así de sencillo, es como agregas un sello de envío en tu documento. ¿Quieres realizar un firmado? Solo repites el mismo proceso. Para ello, solo seleccionas el apartado de Firma y presionas en Crear. Desde aquí, puedes escribir tu firma en la misma pantalla de tu celular. Una vez que lo tienes, automáticamente pasará a tu documento la firma, en donde podrás ajustar el tamaño y las dimensiones para que encaje perfectamente dentro de un documento PDF. Y ahí lo tienes. No es solo una app, es la herramienta definitiva para editar PDF desde tu celular. Ya sea que necesites subrayar, firmar, agregar imágenes, escanear documentos físicos, resumir o incluso hablar con tu PDF, esta aplicación lo hace todo de manera fácil, rápida y profesional. No importa si eres estudiante, profesional o simplemente buscas ser más productivo, PDF Element te da el control total de tus documentos en cualquier lugar y en cualquier momento. Así que no pierdas la oportunidad de probarla, sácale el máximo provecho y lleva tu forma de trabajar con PDFs al siguiente nivel. Y si este contenido te fue útil, suscríbete al canal, activa la campanita para no perderte próximos videos, déjame tu like para apoyar el contenido y comenta qué función te sorprendió más. Nos vemos en el siguiente video.